En cumplimiento con los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, les recordamos que este programa cuenta con la opción de subtitulaje oculto, closed caption, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Si así lo desean, pueden activar la función en su pantalla, ingresando al menú de configuración. En realidad, no hay individuos perfectos. Las capacidades diferentes las tenemos todos. Y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. De manera sostenida y creciente, las personas con discapacidad se muestran como actores de su historia y de la historia misma. Las formas organizativas y sus luchas requieren conocimientos y visiones críticas que las impulsen. En el estudio, el doctor Alejandro Cerda, antropólogo social e investigador titular de la UAM, nos habla sobre su libro, Epistemologías de las Discapacidades. En 80 millones, la historia de Roselle, la perra guía que el 11 de septiembre del 2001 salvó a más de 30 personas durante el colapso de las torres del World Trade Center. Mientras corríamos las torres colapsaban, yo confiaba en Roselle y nos asegurábamos de no apresurar a las personas. Música y ceguera regresa a los escenarios. En alianza con Música UNAM abre el telón con una serie de conciertos en el Anfiteatro Simón Bolívar. Este domingo recordamos a la activista australiana Stella Young, mujer excepcional que dejó claro que las personas con discapacidad no deben ser utilizadas como inspiración de nadie. En verdad, quiero vivir en un mundo donde la discapacidad no sea la excepción, sino la norma. Sobreviviente del albergue La Gran Familia, pasó por vivencias que marcaron su locura. Su fuerza resiliente lo pudo levantar. Me hizo la idea de que iba a salir vivo en esto. Y la segunda opción era la mejor, ¿no? De ahí desarrollé una depresión muy fuerte. Hoy me he agarrado amor a la vida, he aprendido muchísimas cosas. Domingo de 80 millones, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de inclusión. Querida Lore. Muy buenos días, Buenos ya días. un dominguito más, Raulito, muy contenta aquí de estar con ustedes. Además venimos descombinaditos, pero hacemos juego con el escenario. Saraí, traes un vestido muy bonito, azul marino, con un como cinturón de mascada roja, muy, muy, muy bonito, muy femenino, y unos zapatos de plataforma de madera, que siempre te digo que un día me los vas a tener que prestar. Yo traigo pantalones negros, unos zapatos negros y una blusita rosa mexicano. Y Raulito, estás muy bonito con tu camisita, esta blanquita con rayitas y unos veleritos. Sí, son unos barquitos, porque como estas vacaciones fueron muy hermosísimas, pues es por eso traigo mis barquitos en mi camisa. Como que me están dando ganas, Raulito, de llevarte al Parque Abraham Lincoln para rentar un velerito, ¿no? Y Exacto. nos echamos un helado. No sé, piénsalo. No hay nada que pensar, vámonos ya. Y bueno, seguramente ya se dieron cuenta que hay un espacio muy grande, Todavía, que Lore, sí. estás muy lejos, pero es que es el lugar de nuestro querido Gus, que pues le mandamos un estrujazo sanador, porque Gus, nos haces muchísima falta, pero sabemos que también ese cuerpecito chambeador necesita recuperación, necesita fortalecerse, y pues hemos visto pues todas estas estos apapachos virtuales, ¿no?, que ha recibido a propósito de este lamentable accidente, que les invito a que visiten las redes sociales de @GusGuevara, porque ahí, pues bueno, tenemos esta campaña de fondeo, pero también tenemos videos en los cuales se explica pues qué tan difícil es transitar en una ciudad como la nuestra cuando tenemos una discapacidad. Claro, y una condición como la de él que
que se rompió. Sí, buscan en los videos, es muy interesante. Y todos cuídense, siempre cuídense. Con la condición que tengan hay que estar cuidándonos en todo momento y siendo muy atentos de dónde estamos y cómo podemos apoyar al prójimo siempre. Sí, totalmente. Y bueno, pues también como parte de este apapacho, de este acompañamiento, de este cuidado, también agradecemos a Vanessa González por su colaboración en la interpretación en lengua de señas mexicana, que pues bueno, nos ayuda a vincularnos con todas, todos y todes. Y por supuesto, no podemos dejar de invitarles para que participen en las redes sociales de su programa favorito de los domingos a las 9:30 de la mañana en Canal 11, 80 millones en Facebook, estamos en el canal de YouTube de Canal 11 y también recuerden que estamos en canal11.mx y en la aplicación 11 más y como pues ya se suele decir, es muy común, denle seguir, me gusta, dedito arriba, campanita, todo, comenten, porque pues así, de esa manera nosotros también nos enteramos si vamos bien o nos regresamos. Y también queremos agradecer al querido Miguelón de la florería Jackie, que domingo a domingo, Lore, nos llena de flores. Y hoy es como un muffin lleno de margaritas de muchos colores, rosas, blancas, guindas, amarillas, dan ganas de comer, darle una mordida, parece como un cupcakecito. Ajá. Muy bien, y también decirles que en este domingo tenemos el gusto de recibir en el estudio pues ya a un querido amigo, sí. ¿no? Recibimos al doctor Alejandro Cerda, que es doctor en antropología social y estudioso, especialista de temas relacionados con la discapacidad y nos viene a presentar un libro. Su nuevo libro, Epistemologías. Entonces, ¿qué te parece sí. si no hablamos más? No lo adelantemos y recibámoslo. Vamos a ver una breve semblanza. Como viene sucediendo desde hace años, en los primeros días de diciembre pasado, el recorrido del orgullo Disca volvió a conquistar las calles. Cientos de personas celebraron la diversidad, festejaron sus identidades. Actores de su historia. Actores de la historia. La marea Fosfo, en una mezcla de emociones, manifestó sus exigencias. Refrendó la lucha inquebrantable en favor de sus derechos. Es el movimiento PCD, un movimiento que encuentra su fundamento en la necesidad de transformar y cuestionar el lugar social en el que las personas con discapacidad han sido colocadas desde las visiones dominantes. Un movimiento que trabaja por desvanecer formas ancestrales de concebir la discapacidad, alejadas del modelo social, que orientan muchas acciones en el ámbito público y que no contribuyen a lograr su inclusión y accesibilidad. ¿De qué forma las desigualdades sociales afectan a las personas con discapacidad en contraste con la población general? ¿De qué manera las personas que viven con alguna discapacidad conforman una visión singular respecto a las problemáticas sociales? ¿Cómo se redefine el concepto de discapacidad? Las luchas de las personas con discapacidad requieren conocimientos y visiones críticas que las orienten y las impulsen. En esta búsqueda y generación de conocimiento, las personas con discapacidad deben tener una participación central y definitoria. Se trata de contribuir a dar respuesta a sus reivindicaciones históricas. Se trata de construir una realidad más amplia, diversa y generosa. Para hablarnos de su último libro, Epistemologías de las discapacidades, de la exclusión a la incidencia, nos acompaña en el estudio Alejandro Cerda García, doctor en Antropología Social por la Universidad de la Sorbona de París y el CIESAS. Profesor, investigador de la UAM Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Alejandro Cerda es autor, entre otros libros, de Los silencios de Procusto y las razones de Teseo y de Como ríos de fuego por las calles, la marcha del movimiento de personas con discapacidad. Alejandro Cerda, bienvenido al foro de 80 millones. ¡Aplausos! Buenísimo, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación y con un gusto estar aquí en 80 millones. Bueno, y además pues nos vienes a hablar de este libro que, querida Lore, ¿qué te parece?
Sí, si lo arrancas. escribimos, Epistemologías de las discapacidades. Es un libro además tamaño, un formato muy práctico, pequeño, con una portada blanco con azul, del doctor Alejandro Cerda García. Bienvenidísimo, qué gustazo. Gracias, Lore. Pues, por favor, doctor, platíquenos sobre, en algún momento se llegó a hablar aquí en la Ciudad de México que además de tener un policía en cada esquina, sería buenísimo tener un filósofo, porque la filosofía es fundamental para el entendimiento del ser humano y bueno, aquí en este libro se entrecruza con la epistemología, con la discapacidad. Cuéntanos un poquito cómo pues estas distintas carreteras, ¿no?, encontraron pues un camino. Claro, con mucho gusto y sí, efectivamente el título a lo mejor de entrada puede parecer complejo, pero en realidad está escrito para todo público y lo podemos explicar bastante fácilmente porque pues partimos del hecho de que todo ser humano, toda mujer, todo hombre, etcétera, toda persona de la diversidad sexual es un filósofo, una filósofa. O sea, todos estamos continuamente haciendo un ejercicio reflexivo, crítico y creando nuestros conceptos, incluso palabras propias que hacemos para hablar de nuestro mundo y para querer cambiarlo, ¿sí? La epistemología, pues es eso que se puede describir como los caminos del conocimiento, ¿no? ¿Qué pasos seguimos? ¿Qué pasos vamos a ir dando para construir un conocimiento o para definir qué es un conocimiento, ¿no? Por eso a veces preferimos hablar de saberes, porque los saberes, los conocimientos no están solamente en las universidades o guardados en un libro como nos han hecho saber en revistas especializadas de unos universitarios, investigadores que ahí hacen algo para el autoconsumo. Los conocimientos, los saberes se están haciendo en la vida práctica y por eso es la idea de vincularlo con lo que hacen las personas con discapacidad, ¿sí? Cuando nosotros vamos a una manifestación en la vía pública, cuando escuchamos una entrevista de una persona con discapacidad, cuando leemos lo que escriben, cuando vemos sus posts, todo lo que vierten en las redes, ahí se están creando conceptos, ahí se está creando un conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento pues tiene esa particularidad que surge de la práctica crítica que ellos están haciendo, que además implica una reflexividad y que luego vuelve a la práctica, o sea, busca cambiar algo de lo que está haciéndose ahí, ¿sí? Si pusiéramos un ejemplo, pues podríamos recordar lo que tuvo lugar hace unas semanas en la Marcha del Orgullo, cuando el contingente de personas con discapacidad decía, el orgullo ¿será anticapacitista o no será? Y ahí vemos cómo los conceptos, las ideas, o sea, la crítica al capacitismo o la idea de avanzar en un anticapacitismo, pues es un concepto, es una idea, es una visión crítica de algo que las personas con discapacidad dicen no es posible que sigamos viviendo de esta manera en una ciudad que tiene estas banquetas que son inaccesibles, que si voy a un museo yo no puedo escuchar lo que ahí se tiene, si soy persona con discapacidad visual y etcétera. Así se crea el concepto de capacitismo o anticapacitismo a partir de una experiencia propia y de la reflexividad de las mismas personas. Entonces ahí se está generando un conocimiento, ¿sí? Ahí se están construyendo nuevos saberes que a lo mejor después llegan a una universidad y alguien los pone en un libro, ¿no? Pero la importancia de eso fue una práctica crítica, reflexiva, creativa de las mismas personas con discapacidad o en otras formas de diversidad que están generando su propio conocimiento. Y a eso apunta el libro. Claro, y justo, o sea, todo lo que dijiste yo te iba a comentar, la transformación del conocimiento, ¿no? Y que si cuando llega a la universidad sigue siendo vigente o no, o cómo es, todas las perspectivas y todas las visiones alrededor de este cuestionamiento filosófico, ¿no? Que hay tantos cuestionamientos como personas, ¿no? ¿Y dónde podemos conseguir ese libro? Sí, este libro se puede bajar de manera gratuita de internet del repositorio de la Universidad Autónoma Metropolitana.
también tuvimos la suerte, la fortuna de que se editara por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tiene su sede en Argentina y que abarca pues toda América Latina. Ahí también se puede descargar y tiene una característica de ser un libro accesible. Exacto. Porque muchas veces se publican libros sobre la discapacidad o en vínculo con personas con discapacidad, pero que si una persona con debilidad visual o una persona ciega quisiera acceder al contenido, simplemente no se puede porque el diseño no lo permite, etc. Este libro está hecho bajo condiciones de accesibilidad, que significa que con los programas que ya hoy existen en cualquier computadora, tú puedes acceder a él de manera audible y tiene una descripción de las imágenes que están contenidas. Maravilloso y esencial, por supuesto, que la tecnología esté al servicio, ¿verdad? Totalmente. Que no tengamos que esperar a hacer una publicación en braille para que sea accesible. Y todos pueden hacer accesibles sus materiales como este, gracias a los PDFs y los lectores de pantalla. Saraí tiene abierto el libro ahora en unas imágenes, justamente. Sí, justo que como dices, son todas la discapacidad visual, la discapacidad auditiva. Y también a mí lo que me gustaría preguntarte, Alejandro, a propósito de esta edición que mencionas, Claxo está vinculado a Argentina, la derecha, no nos queremos meter tanto en política, pero sí es importante porque todo es político y estamos hablando que los recortes a los apoyos, ¿no?, por parte del gobierno de Milei, pero en Estados Unidos con Donald Trump, que la diversidad no tiene cabida, el hecho de que las universidades, de que los investigadores entren al quite y generen materiales como tu libro son fundamentales porque, pues bueno, llegan a esos tomadores de decisiones. El trabajo de campo de las personas con discapacidad se está viviendo en corto y de alguna manera entre cuidadores, familia, pues buscan ser lo menos anticapacitistas, ¿no? O sea, lo menos capacitistas y ser anticapacitistas, perdón. Pero del otro lado a veces, pues como se mira encima del hombro, pues no se entiende. Entonces, sí, cuéntanos un poquito de todos esos entrecruzamientos que a lo mejor ya te hice bolas con mi planteamiento. Sí. No, creo que tocas un punto muy importante hoy en día, porque lo que estamos viendo, como ya otras personas lo han dicho, es lo que podemos llamar una colonización algorítmica, ¿sí? O sea, lo que uno pensaría que de manera azarosa apareció en tu cuenta, en tu correo o en tu WhatsApp, lo que en realidad es fruto de un algoritmo, es de alguien que está tomando decisiones respecto de qué contenidos te llegan y nosotros lo asumimos como si fuera algo verdadero, ¿no? Pero lo que está detrás de eso es precisamente visiones, muchas veces, pues sí, conservadoras, resistentes a reconocer la discapacidad, resistentes a reconocer la diversidad, que están permeando la inteligencia artificial, las redes, aquello que se nos ofrece aparentemente gratuito, ¿no? Porque nosotros somos el producto que ahí se está ofreciendo. Entonces, es muy importante considerar que siguen hoy en día subsistiendo estas visiones de exclusión desde la presidencia de Estados Unidos, desde la presidencia de Argentina, desde Israel, etcétera, donde hay visiones en las que simplemente no cabe la discapacidad. Pero aquí lo que conecta con esto que se busca plantear en el libro es que detrás de cada una de esas visiones hay conceptos, hay ideas que las impulsan. Ajá. Y que si no hacemos conciencia, si no reflexionamos sobre esas ideas que están moviendo estos mecanismos nacionales, internacionales, igual que detrás de las visiones asistencialistas que tenemos también en México, pues hay ciertas visiones de lo que es la discapacidad, de lo que debiera de ser, etcétera. Entonces necesitamos hacer un ejercicio reflexivo que no tiene una repercusión práctica, ¿no? Que no vamos a ver el resultado de ese ejercicio reflexivo en lo inmediato, pero que es muy importante porque los conceptos crean nuevas realidades, ¿sí? Y los grandes cambios que hemos visto desde el feminismo, desde la lucha contra el racismo, desde la inclusión, surgen, digamos, con esfuerzos grandes de muchísima gente, pero también con ideas, con conceptos
con visiones críticas que surgieron de esa práctica, pero que necesitan tener ese grado de elaboración para mostrar su fuerza y luego volver a una realidad para cambiar. Por supuesto, y la importancia de atender desde todos los ángulos, desde la academia y desde la calle. Y muchísimas gracias por haber compartido esta publicación con nosotros. Totalmente, pues, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenido a 80 millones. Es un gusto estar con ustedes. Este libro tiene imágenes, ya no hay tiempo para abundar, pero bueno, las imágenes fueron de hijos de personas sordas y pues muestran la riqueza de la cultura de la comunidad sorda, que es otro plus que tiene ahí el libro. Sin duda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Si las personas con discapacidad fueran verdaderamente escuchadas, tendría lugar una explosión de conocimiento sobre el cuerpo y la psique humanos. Susan Wendell. Estamos de regreso en 80 millones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Lore, cuando las tragedias surgen, a veces no sabemos de dónde van a venir los apoyos, la ayuda, los héroes. Y esta es una historia entrañable. Es el caso de Rosel, es una perrita guía que, pues bueno, en un momento sumamente complicado, mostró de qué estaba hecha. Y es que los perritos en tragedias y en el día a día nos salvan de muchísimas cosas, ¿eh? ¿Qué te parece si vamos a conocer la historia de Rosel? Vamos a verla. El 11 de septiembre del 2001 siempre será recordado como uno de los días más tristes y oscuros en la historia de los Estados Unidos y del mundo. El derrumbe de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York provocó grandes pérdidas humanas y materiales, pero en medio de aquella tragedia también surgieron muchas historias de heroísmo. Ese 11 de septiembre, Michael Hickson, ciego de nacimiento, llegó a su oficina ubicada en el piso 78 de la torre norte del World Trade Center, acompañado de su perra guía, Rosel, una labradora con la que convivía desde hace 2 años y que estaba entrenada para ayudarle a desplazarse por calles y edificios. Hickson percibió el ataque y de inmediato el pánico invadió a muchas personas. Mientras tanto, su perrita Rosel, quien se situaba siempre debajo de su escritorio, se mantuvo completamente calmada. Pero Hickson, consciente del peligro, dio la orden a Rosel e iniciaron el descenso por la escalera de emergencia. Yo empecé a oler humo muy intenso, casi llegando a la escalera. Durante más de 1 hora, Hickson y un grupo de evacuados avanzaron lentamente por las escaleras del edificio, mientras cientos de personas trataban de escapar en medio del pánico. Cerca del piso 50, David de repente dijo: Mike, nos vamos a morir, no vamos a poder salir de aquí. Y yo dije: basta, David, si yo puedo bajar, tú también. Hickson tenía plena confianza en su canina guía y avisó a gritos que el animal le conduciría a la salida. Sin prisas, pero sin detenerse, Rosel guió a un grupo de más de 30 personas, algunos ya heridos, en el descenso de 1,463 escalones a lo largo de 78 pisos del edificio. Había un grupo en las escaleras y Rosel le dio besos y ya pudieron seguir adelante. Luego de 1 hora para salir del edificio, la Torre Sur colapsó, cubriendo la ciudad con una nube inmensa de polvo y escombros, y en menos de media hora después, la Torre Norte haría lo mismo. A pesar de que era casi imposible ver o respirar, Rosel siguió guiando a su dueño hacia un lugar seguro.
Mientras corríamos las torres colapsaban, yo confiaba en Rosell y nos asegurábamos de no apresurar a las personas. Desde entonces, la historia de Hickson y Rosell se ha convertido en un símbolo de valentía y lealtad. En el 2002 recibió el Premio de Excelencia Canina en la categoría de Perro de Servicio, la Medalla Dinkin y el Premio Perro Héroe Americano del Año. Rosell falleció a los 14 años el 26 de junio del 2011 tras ser diagnosticada con una úlcera estomacal. Su legado quedó inmortalizado en la publicación del libro Thunder Dog, la historia de un hombre ciego, un perro guía y el triunfo de la confianza en la zona cero, coescrito por Hickson y Susie Florit, que se convirtió en un éxito inmediato al ingresar en la lista de los más vendidos del New York Times en su primera semana. La historia de Hickson y Rosell no solo es una historia de lucha y valentía, es un hecho que destaca la importancia de la inclusión y la accesibilidad para las personas con discapacidad visual, así como el vínculo afectivo que existe entre los seres humanos y sus canes. Yo pienso en Rosell todos los días. Raulito, Ay, ¿cómo ves? wow. ¡Qué historia! Me encantan estas historias. ¿Sabes a quién me recordó? A una perrita que también era increíble y que también salvó muchísimas vidas. A Frida, ¿verdad? ¡Frida! Sí, es cierto. Sí, nosotros tenemos a nuestro Thunder Dog de México. Sí. Y además, es que estos perritos, sean guía o no, sean de asistencia o no, de verdad ayudan muchísimo a cualquier diversidad funcional, neurodivergencias, ¿verdad? Bueno, tú tienes a tu bolillo. Ay, por supuestísimo, él es un gran apoyo, es un gran amigo, un gran compañero y me encanta salir con él. Todavía está aprendiendo un poquito porque le cuesta un poquito de trabajo, pero pues él es un gran amigo que está conmigo siempre. Y se requiere mucha disciplina, ¿verdad? Ay, para el entrenamiento. Uf, imagínate. Del perrito y de los humanos que están con el perrito. Sí, ¿verdad? Sí. Y pues hay que entender también que a veces pues no se le puede tratar a ese mismo perrito como si fuera un perrito normal de la calle y así, porque Claro, pues tienen un pues diferente tipo de educación y adiestramiento y así. Por supuesto, porque además están trabajando, por eso se llaman perros de asistencia, aunque sea perro guía o perro de asistencia, Sí. ¿verdad? Porque están concentrados y entonces no los podemos tocar, aprovechamos para recordar eso, no los podemos tocar ni ofrecerles comida, ¿verdad? Para Sí. no distraerlos de su foco, que es ayudar, apoyar, asistir, o como nuestra amiga también que tenemos, que tiene epilepsia, que también le avisa cuando va a tener un Ay, sí, brote, es ¿verdad? cierto. Mila, la perrita. Entonces, pues... Qué les importantes agradecemos son los mucho. animalitos Sí. para nuestra vida. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Ah, pues ya nos vamos con nuestra doctora favorita a aprender más sobre la salud. A Salud Sin Barreras, vámonos. ¡Sin barreras! Hola familia de 80 millones, ya saben, estamos súper contentos cada domingo de venir a hacer el programa para todas y para todos ustedes. Y bueno, ya llegó la sección Salud Sin Barreras. Yo soy la doctora Citlali López y ahorita quiero recordarles a ustedes, bueno, si no lo vieron la semana pasada, pueden verlo en nuestras redes y pueden ver en YouTube el programa en donde les platicamos acerca de hipertensión arterial y la saga de programas que les vamos a hacer para hacer conciencia de las enfermedades metabólicas en personas con discapacidad. Pues a menudo escuchamos cifras, pero no vemos que individualicen la condición de vida de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Hemos notado que las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual aumentan hasta el 2.3% el riesgo de padecer algún tipo de condición metabólica, y no es un tema menor, dado que la falta de movimiento involuntaria, que bueno, o se entiende como el sedentarismo, la falta de acceso al medicamento, la falta de a lo mejor
poder incluso realizar nuestros propios alimentos, pues obligan a que sean factores de riesgo que dupliquen todavía el riesgo que tiene la población, que en general puede hacer sus actividades de manera regular. Hablar de problemas y de dislipidemia es lo que nos atañe esta mañana. Entonces vamos a definir que esto, cuando nos referimos a una dislipidemia, estamos platicando acerca del problema que hay con las grasas en nuestra sangre, y nos referimos al colesterol y a los triglicéridos de manera sencilla. Se entiende también que el colesterol debiera estar por valores menores de 200 y los triglicéridos por valores de 100. Reconociéndose recientemente pues que hay un tipo de colesterol que beneficia a nuestro corazón y a nuestro cerebro, y me refiero al colesterol HDL, que se encuentra en cacahuates, en aguacate, en pescados principalmente, en el aceite de oliva, que se ha reconocido como una alimentación estilo mediterránea, que también tenemos en México una alimentación bellísima que está basada en la dieta de la milpa, que podría ayudarnos por supuesto a mejorar nuestra calidad de vida y por supuesto los niveles de colesterol. Pero es importante decir, bueno, ¿por qué hay tanta campaña acerca de la conciencia que tenemos que hacer de nuestra salud y de no permitir esta elevación en nuestra sangre, de estos factores que vemos que de ser elevados pues no son buenos para nuestra salud? Pues porque las enfermedades cardiovasculares están siendo la primer causa de muerte, y también sabemos que el tener dislipidemia aumenta el riesgo de tener resistencia a la insulina, diabetes, obesidad. Les hemos platicado aquí ampliamente del deterioro cognitivo. O sea, este riesgo no solamente se queda en el corazón, sino puede ser ahí que nos dé un riesgo más para olvidar, para tener demencias, que esto es algo muy importante que nadie dice, pero también para el proceso de envejecimiento, pues vamos notando que hay una disminución de la agudeza auditiva, a veces solamente por causas de colesterol y de triglicéridos elevados, y eso no nos lo dice nadie. Reconocer que en las personas con discapacidad hay que hacer una doble prevención es importante para poder acompañarles en sus hogares y en sus estilos de vida saludable. Pues si no tomamos esta conciencia, pues lo más posible es que aumentemos otro tipo de discapacidad o que aumentemos nuestras complicaciones en lugar de disminuirlas. Para eso necesitamos espacios seguros de salud y de conciencia. También quiero recordarles que hay ciertos medicamentos que pueden estar asociados a tener este riesgo de dislipidemias, y me refiero a los medicamentos corticoides. Aquellas personas que nos están viendo y que están utilizando algún tipo de medicamento que termina en ona, como dexametasona o betametasona, pueden tener un riesgo mayor de tener problemas con las grasas. No significa que no lo usen, significa que tienen que estar activos y por supuesto evaluando todas sus condiciones y platicar con su médica o médico tratante sobre estas condiciones y saber, doctor, ¿y si me da otro medicamento o no será este medicamento el que me esté causando? Quiero decir, tomar conciencia. También algunos anticonceptivos orales, hormonales, y algo que se conoce como beta bloqueadores que se utilizan usualmente para la hipertensión. Estos medicamentos no quiere decir que no los tengamos que tomar. Tiene que decir que los debemos elegir con conciencia y por supuesto con mucha pertinencia, y quizás en alguna temporalidad de la vida ir variando, porque recuerden que en la educación y en la conciencia está la única forma de prevenir, y en este programa y en esta sección que tanto les queremos no nos vamos a cansar de dejarles una idea que quizás se la lleve, la comparta, la haga fuerte y evite más enfermedad. Esto es Salud Sin Barreras. Sigan disfrutando de la alegría de nuestro foro acá en el domingo en Canal 11. Solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Miguel de Unamuno. Estamos
estamos de regreso y Lore, como que ya estamos enganchándonos, ya se está agarrando ritmo, o sea, no dejamos de extrañar a nuestro querido Gus, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que este programa fluya bonito. Claro. Y pues ahora me toca, perdón, te interrumpí. No. Pero es que me toca presentarte con bombo y platillo. Muy bien. Porque es momento de música y ceguera con nuestra querida Lorena María Peña. Así es, ya aterrizamos aquí al espacio que Música y Ceguera tienen 80 millones y yo, Lorena María Peña, estoy súper encantada de contarles que en estas semanas Música y Ceguera regresa a los escenarios. Desde hace casi una década, con Música y Ceguera hemos trazado un camino en la escena artística, uno donde la excelencia musical y la inclusión se encuentran en escenarios emblemáticos de la Ciudad de México, como la Biblioteca Vasconcelos, la Capilla Gótica, el Palacio de Bellas Artes, el Complejo Cultural Los Pinos, el Centro Nacional de las Artes y muchos espacios más. Para esta edición de 9º aniversario y en alianza con Música UNAM, abrimos nuevamente el telón con una serie de conciertos en el Anfiteatro Simón Bolívar. Raúl Taiz Antequera vuela a México desde Madrid con un programa de música cuántica. El mismísimo doctor Ignacy Terraza a trío con Leonardo Cortés mexicano y Gabriel Perales de Chile nos darán vida al proyecto Imaginant Miro, que es visual y musical a la vez. Y como lo pidieron, llega a la Ciudad de México One Wing de Mari Carmen Camarena desde Guadalajara. Los 3 conciertos tienen lugar los próximos domingos 24, 31 y 7 de septiembre. Y vamos a recordar la presencia que estos artistas han tenido en 80 millones a lo largo de los años. Y recordaremos como de lo lejos que estuvieron en las primeras emisiones del programa por Zoom. Nos fuimos acercando poco a poco cuando yo viajé a España y ahora muy pronto los tendremos aquí cerquita en concierto en la capital de nuestro querido México. Muy buenas tardes, soy Raúl Taiz Antequera, les saludo desde Madrid. Tomas de Raúl saliendo del aula, baja las escaleras y sale al día soleado para alejarse caminando. Música Cuántica es una propuesta introspectiva del pianista, compositor y docente español que propone unir la intuición y el conocimiento. Lorena María también está caminando por ahí. Ambos músicos se encuentran y se dan un abrazo. Raúl Taiz ha ofrecido numerosos conciertos en diversos espacios del territorio español, Marruecos y México. Hola a todos amigos de Música y Ceguera en 80 millones. Bienvenidos a Madrid. Domingo, 24 de agosto, Raúl Taiz Antequera en concierto. Programa, Música Cuántica. Anfiteatro Simón Bolívar, 12 horas. Partiendo de la enseñanza clásica, se adentra a la técnica pianística con su método Música Cuántica, con el que imparte clases desde 1999. Es profesor de piano para adultos en la Delegación Territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en Madrid y da clases de musicografía, al tiempo que compagina su actividad como concertista. Música.unam.mx. Queridísimo Ignacy, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo! Contento de estar con vosotros, aunque sea a distancia, pero bien. Interior edificio, Ignacy acude al portal de su casa para recibir a Lorena María. Se dan un abrazo y suben al ascensor. En el piano de cola de su casa, Ignacy toca un tema suyo dedicado a Tete Montoliu, titulado Blues for Tete. Buenos días y bienvenidos a los 80 millones. El proyecto Imaginant Miro combina obras del pianista Ignacy Terraza a trío de jazz con la obra del pintor, escultor, grabador y ceramista español Joan Miró, tal como las ve Terraza desde su ceguera, habiendo sido audiodescritas previamente. Este concierto nos propone así un ejercicio de imaginación, creatividad y unión de los sentidos en un espectáculo visual y sonoro.
Domingo, 31 de agosto, Ignasi Terraza Trío. Programa, Imaginant Miró. Anfiteatro Simón Bolívar, 12 horas. Ignasi Terraza es originario de Barcelona, multipremiado y reconocido internacionalmente compositor y pianista de jazz. El Anfiteatro Simón Bolívar se encuentra en la calle Justo Sierra número 16, en el centro histórico de la Ciudad de México. Doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciado en informática. Con más de 40 publicaciones discográficas con su sello Sweet Records, Ignasi combina su actividad concertista dando clases de piano jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Ahora sí estoy viendo en hacer un proyecto propio, porque la cosa, sobre todo cuando tienes una discapacidad, es que difícilmente alguien te va a contratar. Animación en tonos morados. Me llamo María del Carmen Camarena López y recientemente pues di el gran paso, ¿no? de por fin llevar a cabo un disco propio. Tuvimos en la temporada 2, en la 9 y por fin estás aquí con nosotros. María Carmen Camarena, lingüista y cantante mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, ha participado en ensambles de música antigua, jazz, rock, fusión y canción francesa. Domingo, 7 de septiembre, María Carmen Camarena. Programa, One Wing. Anfiteatro Simón Bolívar, 12 horas. Con una propuesta íntima y atrevida, piano, percusiones, violonchelo, la voz única de María Carmen Camarena, junto a 2 artistas circenses, One Wing nos lleva por un recorrido de fantasía, literatura, ciencia ficción y exploración sonora. Música.unam.mx. ¡Ay, qué ganas! Ya, pues Música Seguida regresa a los escenarios, además en alianza con Música UNAM, a quienes les agradecemos muchísimo la hospitalidad y la implicación. Y bueno, estos musicazos que nos acompañan, además vienen muy, muy bien acompañados. Ignasi Terraza Trío y bueno, Leo Cortés en el contrabajo, y en la batería tenemos a Gabriel Puentes. Y luego María Carmen, bueno, viene con 7 artistas también que la acompañarán en el escenario. Y bueno, teníamos ganas de presentárselos ya hace tiempo en persona. Y así que estén listísimos los próximos domingos 24, 31 y 7. Los boletos cuestan 100 pesos mexicanos y bueno, y tienen todos los descuentos disponibles, hasta un 50% de descuento. Maestros, INAPAM, personas con discapacidad, por supuesto, siempre en los boletos en musica.unam.mx y en taquilla. Y bueno, yo estoy encantada de compartir con ustedes tantos sueños que se hacen realidad aquí en 80 millones. Buenísimo, Lore, muchísimas gracias. Y hoy vamos a recordar a Stella Young, activista australiana que con humor e inteligencia abordó temas críticos sobre las personas con discapacidad. Y bueno, después de una década de su fallecimiento, su legado continúa. ¿Te parece si la vamos a conocer? Vamos a verla. Vamos. De hecho, estoy sentada sobre este escenario, viéndome como me veo, en esta silla de ruedas. Y ustedes probablemente estén esperando que los inspire, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, señoras y señores, voy a decepcionarlos drásticamente. No estoy aquí para inspirarles. Estoy aquí para decirles que nos han engañado sobre la discapacidad. Nos vendieron la idea de que la discapacidad es un algo malo, A mayúscula, M mayúscula. Es algo malo, y vivir con una discapacidad te vuelve excepcional. No es algo malo, y no logra hacerte excepcional. Su nombre, Stella Young. Una figura icónica en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Periodista, escritora, conferencista, comediante y activista que cambió creencias, rompió estereotipos y promovió la inclusión. Nació en Melbourne, Australia, en 1982, con osteogénesis imperfecta,
condición que le provocaba fragilidad en los huesos, y falleció inesperadamente en 2014, a los 32 años de edad. Stella Young fue una activista audaz que con ingenio y humor dejó un legado perdurable. Desde joven, enfrentó barreras asociadas a su discapacidad física, sin embargo, con determinación, transformó las dificultades en oportunidades. Como editora de la revista australiana Ramp Up, abordó temas críticos como la idea de que las personas con discapacidad solo existen para inspirar a las personas sin discapacidad. Y en los últimos años, hemos propagado esta mentira, aún más, a través de las redes sociales. Es probable que hayan visto imágenes como esta. El único obstáculo en la vida es una mala actitud. O esta, tu excusa es inválida. O esta, antes de rendirte, inténtalo. El propósito de estas imágenes es el de inspirarte, motivarte para poder mirarlas y pensar, no importa lo mal que sea mi vida, podría ser peor. Las opiniones provocadoras y la habilidad para desafiar las normas establecidas convirtieron a Stella Young en una voz influyente en la lucha por la igualdad de derechos a nivel mundial. En verdad, quiero vivir en un mundo donde la discapacidad no sea la excepción, sino la norma. Quiero vivir en un mundo donde no tengamos tan bajas expectativas de las personas con discapacidad, que seamos felicitados por levantarnos de la cama y recordar nuestros nombres por la mañana. Quiero vivir en un mundo donde valoremos los logros reales de las personas con discapacidad. Y quiero vivir en un mundo donde un chico de penúltimo año de preparatoria, en Melbourne, no se sorprenda por tener una maestra usuaria de silla de ruedas. Una discapacidad no te hace extraordinario, pero cuestionar lo que crees saber al respecto, sí. Gracias. Hoy recordamos a Stella Young porque su legado continúa y su frase, "No soy tu inspiración, muchas gracias", sigue resonando en el mundo. Y es que qué importante cuestionar lo que creemos que sabemos. Eso, yo me quedaría con esa frase. Totalmente. Y también, bueno, justo como nuestro querido Gus, que también levanta la voz y se planta, ¿no?, con toda esa personalidad arrolladora que tiene para decir, a ver, vamos a desaprender lo que creemos que ya aprendimos. Y bueno, querida Lorena, pues es que ya es tiempo. Siempre es tiempo estarse cuidando y ahora es tiempo de prevenir con el querido Dr. Dufault. Vamos. ¿Qué tal? La fractura de las costillas, generalmente por violencias de tipo traumático, es relativamente frecuente. Cuando es una sola costilla la que se lastima, en el caso de una caída, un impacto, un golpe, y no tiene desplazamiento, no tiene mayor problema, porque simplemente es el dolor en la región. Cuando hay contusiones más severas y la caja torácica, donde están las costillas, se rompe y esta violencia hace que los fragmentos de la costilla penetren, pueden causar lesiones pulmonares, o más todavía, ¿no? Entonces la fractura de la costilla debe tratarse con cuidado, con respeto. La única forma de hacer un diagnóstico es que un especialista revise a la persona, encuentre la zona de dolor, encuentre que es el sitio de fractura y de preferencia siempre se hagan estudios radiográficos para determinar si la costilla no provocó lesión dentro de la cavidad torácica y pudo haber lastimado el pulmón. La costilla generalmente tiene por la parte baja un nervio, una arteria y una vena. Ese nervio, al romperse la costilla, se irrita y duele mucho, es muy doloroso. Generalmente con medicamentos es suficiente y con reposo. Y en ocasiones requiere inyecciones en el sitio de la fractura y esto es suficiente. Lo que sí no debe hacerse es enredar a la persona en una venda o en una tela adhesiva, como se utilizaba una tela adhesiva ancha, y apretarla. ¿Por qué? Porque esto efectivamente puede quitar la molestia, pero reduce la mecánica ventilatoria.
Y si no puede respirar adecuadamente la persona porque está apretado el tórax, va a acumular secreciones. Y esas secreciones pueden provocar problemas neumónicos o cuando menos tos. Y quiero pensar en una persona con una fractura de costilla, con tos, va a ser terrible. Lo que tiene que hacerse es infiltrar si el dolor es muy severo y hacer ejercicios respiratorios. Ese es el tratamiento de las fracturas de costilla. Ejercicios respiratorios para que haya una buena mecánica ventilatoria, no haya acumulación de secreciones y quitar el dolor. Nunca inmovilizar. Concluyo diciendo que la costilla, dicen los médicos, se cura con ayuda, sin ayuda y a pesar de la ayuda del médico. Muchas gracias. Cuando los pies van y el corazón no va, el camino se hace insoportable. Alejandro Jodorowsky. Estamos de regreso en 80 millones y después de tiempo de prevenir, es momento de que nadie quede atrás. Vamos. Pues estamos aquí en la sección Que nadie quede atrás del programa 80 millones y seguimos conversando con la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, experta en discapacidad. Con ella ya hemos tenido una serie de programas porque ahora nos está hablando acerca de la sentencia de cuidados de personas adultas mayores, niños, niñas y personas con discapacidad múltiple. Ya hemos estado platicando con ella en las semanas pasadas acerca de cómo se originó esta sentencia, quién se acerca a la Defensoría Pública, cómo es la atención que se da de parte de la Defensoría Pública y ahora sí viene algo bien interesante. ¿Cuáles son los efectos de esta sentencia? Yasmín, un gusto que sigas con nosotros aquí en 80 millones. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, los efectos de la sentencia fueron importantes. Debo decir que después del amparo tuvimos que irnos también al colegiado, que fue el colegiado al final quien determinó sobre la sentencia. ¿Cuáles fueron los efectos en concreto? Se ordenó al Congreso de la Ciudad de México empezar con el estudio y con el razonamiento y con el voto y la discusión en este mismo periodo legislativo sobre el sistema de cuidados. Se pidió que además parte de la votación o del análisis del sistema de cuidados sea presenciado y forme parte importante las madres y padres cuidadores. También se ordenó dentro de la propia sentencia que la jefatura de gobierno dé las facilidades y cree temas de política pública que permitan que lleve a la vida el sistema de cuidados. Nosotros entendemos que el gobierno de la Ciudad de México tiene muchos muy buenos programas de prestación de servicios de diferentes tipos, pero lo que nosotros buscamos no son estos programas en concreto, sino una infraestructura como tal que permita que el sistema de cuidados sea una lógica en donde haya una estructura donde todos los padres y madres cuidadores de personas con discapacidad puedan acudir y que sus hijos puedan estar debidamente resguardados, atendidos durante una parte del día o en su caso acudir a sus domicilios para brindar estos sistemas de cuidados y que estos puedan ser productivos, porque además estamos negándole la oportunidad a muchas madres de ser productivas y de influir en la economía de nuestro propio país. O sea, es un da y da, porque además tú otorgas este proyecto de vida a una madre, pero también ella contribuye a la economía de un país y estamos perdiendo una gran cantidad de mano de obra activa que puede incidir en el crecimiento de este país. Entonces, esta resolución ya fue publicada en la Gaceta de la Ciudad de México, entonces ya esta es una realidad, ya se empiezan a hacer los trabajos, todavía falta tiempo, hay que ir manejando este tema porque es un largo... hay que ver también cuáles son los proyectos de cada uno del Congreso, se tiene que analizar cómo se va a llevar a cabo, pero los efectos son puntuales, es que esta ley tiene que nacer.
O sea, en eso no hay duda. Esta ley tiene que llegar a la vida. El sistema de cuidados ya es una realidad en la Ciudad de México. Ahora falta que se ejecute o que se materialice, pero la ley ya está, la sentencia ya está ordenando que se materialice lo más pronto posible y que nuestra jefatura de gobierno dé todas las opciones y todas las oportunidades para que las políticas públicas que se requieran en torno a este sistema de cuidados se vean favorecidas. Es importante señalar que las políticas públicas forman parte de un sistema global, porque necesitamos el apoyo de todas las instituciones públicas y privadas. Yo creo que es el momento también de hacer un llamado a las instituciones privadas de que se acerquen. El cuidado es parte de la sociedad. Un llamado a todos y a todas. El cuidado, todos somos cuidados y seremos cuidados y nos volveremos adultos mayores, porque si tenemos suerte, ese camino no se va a detener. Entonces, proveamos un mejor país para todos. Todos pongamos de ayuda ahí. Ya está la ley, ahora todos acérquense, ayuden, porque si ayudan, se ayudan a sí mismos, ¿no? Correcto, sí, como tú bien dices, ojalá lleguemos a ser adultas mayores. Ojalá. Y bueno, nacemos, llegamos a esta vida y requerimos de un apoyo y de un cuidado. Nos vamos de esta vida y requerimos de un cuidado. Por ello, la importancia de esta legislación que hoy es una realidad aquí en la Ciudad de México. Te agradezco enormemente, Yasmín, y todavía te invito a que la siguiente semana estés con nosotros, con nosotras, para que nos digas cómo va a beneficiar a las personas con discapacidad esta importante sentencia. Los y las espero la siguiente semana aquí en 80 millones. Hola, Raulito. Ya regresamos. ¿Tú cómo vas? Yo bien, estoy ya haciendo muchos movimientos en la escuela para poder, pues, recaudar muchísimos fondos para nuestro queridísimo Gus. ¡Ay, no me digas! Sí. ¿Y como qué estás haciendo? A ver, cuéntame. Pues me estoy llevando mi vaquita a la escuela y así voy, cada vez que alguien va a la cooperativa por algo de comer, yo les pido así para Gus, porque todo el mundo lo conoce. Gus es muy famoso por todo el mundo. Totalmente. Bueno, tan es así que, bueno, tú eres muy pequeño porque no tienes teléfono móvil o acceso a todas las redes sociales, pero hay personajes como el mismísimo Guillermo del Toro, cineasta mexicano que próximamente va a estrenar una película inspirada en Frankenstein. ¡Ay, ya vi eso! Esto va a estar padrísima. Que también pidió que se apoye a nuestro querido Gus. Y rápidamente, pues explicar un poquito por qué es fundamental apoyar, porque siempre, cualquier persona, todos estamos expuestos a tener un accidente, a sufrir algún percance, y muchas veces no estamos protegidos, no pensamos en eso, y pues de repente llegas a algún hospital, a algún lugar, y pues se requieren recursos, y no siempre contamos con ellos. Sí. Y en el caso de Gus es doblemente complicado o triplemente complicado porque requiere de una atención especializada. Entonces es importante unir estas fuerzas, alianzas y apoyos, campañas como la que Humberto Bustos y Jen Molini han preparado. Vamos a verla. Sí. Soy Gus Guevara y me rompí. Gus Guevara necesita ayuda urgente. Un accidente por falta de accesibilidad en esta ciudad lo mandó al hospital y su recuperación podría tardar 6 meses o más. Una caída no es lo mismo para todos. Y para Gus, que vive con osteogénesis imperfecta, esto es un riesgo de vida. Sufrió golpes severos y fracturas graves en rodillas, brazo y sobre todo las más críticas, fracturas craneales. Pero no está solo. Podemos ayudarlo. Gus no puede acceder a un seguro médico y el sistema de salud pública no está preparado para atender a personas con su condición. Sin nosotros, Gus y su familia enfrentan solos los gastos de atención, cuidados y terapias. Gus es un agente de cambio. Es una voz poderosa e imprescindible que necesita seguir siendo escuchada. Con su presencia, inteligencia y sensibilidad, Gus todos los días lucha por un espacio
libre de discriminación para todas las personas con discapacidad que vivimos en esta sociedad capacitista. Gus ha roto barreras toda su vida. Es momento de que nosotros rompamos esta barrera por él. Gus ha sido una de las voces que nos ha enseñado sobre discapacidad con humor, con honestidad y con valentía. Seguramente lo viste en Ojitos de Huevo, en la segunda temporada. ¿Lo has visto los domingos en Canal 11? Con el programa 80 millones ha promovido una representación digna de las personas con discapacidad en un sinfín de historias. Gus ha creado comunidad, ha impactado la vida de muchas personas a través de conferencias, capacitaciones y espacios donde se ha escuchado su voz. Es hora de devolverle un poco de todo eso que nos ha compartido. Es urgente. Cualquier cantidad, por mínimo que parezca, nos ayudará a llegar a la meta. Dona si Gus ha impactado de alguna manera en tu vida. Dona ahora y ayuda a que el brillo de Gus continúe. Sé parte de su recuperación. No estás solo. ¡Fuerza, Gus! Queremos que Gus siga tomando las calles y liderando la revolución anticapacitista. Aquí está la furia disca. Muerte al capacitismo. Orgullo y dignidad. Que se sienta la marea fosfo. Aquí está la resistencia disca. Fuerza Gus, te mandamos abrazos inmensos, tantísima gente que quiere que estés bien y que necesita que estés bien. Sí, y este tipo de momentos, bueno, estamos viendo ahorita en pantalla la cuenta, el número, la clave para apoyar a Gus, y sí, les recomendamos que visiten sus redes sociales porque ahí están los contenidos, justo también compartieron la ruta que Gus tomó el día que tuvo el accidente, sí. Y que es importantísimo tener conciencia, ¿no? Porque no sé si a ti te ha tocado, Lore, pero de repente cuando no es un domingo ciclista y quieres moverte hacia alguna de las zonas de museos en Chapultepec y dices, bueno, me voy en bici, pero vas en el carril del Metrobús y pues sientes que ya lo tienes aquí encima y vas así como sacando todo el power. Ahora imagínate siendo un usuario de silla de ruedas y que tienes que transitar por esa zona porque las banquetas son completamente inaccesibles. Sí, en rampas y con pliegues en las banquetas, que es peligrosísimo. Irse chueco puede resultar en la desgracia que está viviendo Gus. Abrazos totalmente, inmensos. Y como dijo Jen, pues una caída no es igual para todos. Y bueno, vámonos rápidamente a conocer Centro Tamayo, un espacio ubicado al sur de la Ciudad de México. Vamos a conocerlo. Vamos. Como cada lunes, Cintia acude a Centro Tamayo, un lugar que se ha vuelto pieza fundamental en su desarrollo físico, social y emocional. Mi nombre es Cintia Teresa Gómez González. Mi discapacidad es parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral es una condición neuromotora que afecta la capacidad de una persona para controlar sus músculos, impactando principalmente la movilidad y postura. Al ser un trastorno del desarrollo, debe ser tratado de manera integral, pasando por la terapia física, ocupacional y de lenguaje, dependiendo del caso. Me han ayudado hasta en mi lenguaje, porque antes arrastraba mucho la lengua y no se me entendía nada. Y me han ayudado tener fuerza en brazos, en piernas y en tronco. Centro Tamayo es un espacio que atiende principalmente a infancias y adolescencias neurodivergentes, con discapacidad intelectual o que enfrentan alguna problemática en su desarrollo. A través de la escucha psicoanalítica, diseñamos abordajes únicos que permiten a cada sujeto generar sus propias herramientas para enfrentar las complejidades de su entorno. Con 3 modalidades de atención individual, clínica psicoanalítica,
detección y atención de problemas de desarrollo y plan de vida independiente ofrecen acompañamiento, priorizando la experiencia subjetiva más allá de las etiquetas diagnósticas. Aquí lo que hacemos es enfocarnos en las 5 etapas del desarrollo, ¿no? Motricidad, lenguaje, aprendizaje, también la parte social, ¿no? Que es muy importante. Entonces nos enfocamos en ver cómo hacemos para que el niño o el adolescente se pueda adaptar a su entorno, ¿no? Tanto en la escuela, tanto en su casa, en la vida diaria. Cintia recibe atención a través del plan de vida independiente, donde le ayudan a promover su autonomía con diversas actividades, como acudir al supermercado y elaborar alimentos sencillos, además de seguir desarrollando habilidades que le servirán para continuar con su formación profesional. Como que aquí me subieron la pila bastante. Tanto que quiero trabajar, que quiero terminar la prepa para empezar a trabajar. Uno de los objetivos primordiales de Centro Tamayo es brindar herramientas para que las personas con discapacidad logren su independencia. Cuando existe un paciente con discapacidad, la que sea, en la familia, generalmente la familia se adapta a esa discapacidad y tiene que generar un montón de movimientos, ¿no? Para apoyar a ese paciente. Mientras el paciente tenga más posibilidades de ser independiente, no solo se le regresa la calidad de vida a ellos mismos, sino también a su familia. Y eso genera un movimiento muy interesante, ¿no? Para ellos. Con un enfoque social de la discapacidad, este espacio no busca rehabilitar para integrar, sino acompañar en los procesos de adaptación a infancias, jóvenes y hasta personas adultas. Que cada sujeto se encuentre con su deseo, es decir, que cada sujeto encuentre qué es lo que quiere hacer, para dónde se quiere dirigir, ¿no? Es decir, que cada sujeto decida, conforme a sus habilidades, sus capacidades y sus posibilidades, qué es lo que quiere hacer en esta vida. Dejar de ser un síntoma social y que el sujeto se encuentre con su propio deseo. Centro Tamayo acompaña con calidez y respeto los procesos únicos de cada persona, reconociendo que no hay una sola forma válida de desarrollarse, sino múltiples caminos posibles. No es cobardía, es instinto, uno se aleja de donde no florece. Alfonsín Storni. Estamos de regreso en 80 millones, a punto de cerrar este programa y pues vamos a hacerlo con una historia que estremece el alma porque muchas veces podemos ser testigos de situaciones muy, muy lamentables y nos convertimos sin saberlo en cómplices. Por eso es importante conocer la historia de nuestro invitado y no quiero platicarles más. Veamos el siguiente reportaje. Uno de los capítulos que más ha consternado a la sociedad y que ha dejado una huella lacerante en la historia es el caso del albergue de la Gran Familia. Fundado en 1954, nació por iniciativa de Rosa del Carmen Verduzco, cuyo objetivo fue preocuparse por los niños huérfanos o abandonados de su natal Zamora, Michoacán. Durante los primeros años de su existencia, el albergue contaba con prestigio, incluso en el año de 1983, la reina Isabel II lo visitó en una ocasión. La monarca se conmovió con el trabajo de mamá Rosa, por lo que donó un gimnasio para los niños y jóvenes que ahí habitaban. La Gran Familia albergó a miles de infantes durante 4 décadas, hasta que, luego de varias denuncias, el 15 de julio de 2014, en un operativo de la Procuraduría General de la República liberó a 596 personas, en su mayoría eran menores de edad que en ese momento se encontraban en condiciones deplorables, con hacinamiento, mala alimentación, maltratos físicos y psicológicos. Entonces yo desde ahí desarrollé una depresión muy fuerte y pensamientos suicidas, con los cuales hoy yo voy a cumplir 30 años ya.
Al hacerse público el caso, la indignación fue alta al conocerse que los niños vivían entre basura y fauna nociva. Además, eran obligados a realizar actos en contra de su voluntad y explotados laboralmente. Así fue la vida de Eduardo Jair Elarte Cruz, quien al ingresar al albergue La Gran Familia no solo perdió su nombre, cuando las autoridades le cedieron la patria potestad del menor a mamá Rosa, sino que también perdió su razón de vivir. Cuando paso la puerta hacia el segundo patio, es cuando me toco con la realidad de las instalaciones. Y literalmente, pues sí lo vamos a comparar con un reclusorio. Ya me volví loco. Él es, ahora Eduardo Verduzco, joven rescatado de La Gran Familia, ahora defensor en materia de derechos humanos de las víctimas del albergue, conferencista, músico y autor del libro La historia de Eduardo Verduzco, y hoy se encuentra en el foro de 80 millones. Eduardo, bienvenido. Bienvenidísimo, Eduardo. Pues ya nosotros ya estamos aquí en el chismecito. Qué alegría recibirte, verte feliz, con tu pollito además. Sí. Aquí en el foro de 80 millones. No, les agradezco a ambas por el hecho de haberme invitado. Gracias a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Y bueno, pues ya pusieron un poco de mi semblanza, pero me gustaría a mí resaltar un poco de lo que viví dentro del albergue, que fue muy difícil, y el cómo llegué ahí, ¿no? Nací en un pueblo que se llama Telolotla, donde tenemos costumbres indígenas. Sufrí violencia por parte de mis padres, específicamente más por mi mamá, por eso huí de mi pueblo. Llegué al entonces Distrito Federal, donde también pasé la vida en situación de calle. Tuve que inclusive buscar en los botes de basura para poder sobrevivir. Después de ello, el DIF me manda al albergue La Gran Familia, donde me privaron de mi libertad durante más de 6 años. Me cambiaron la identidad y sufrí diversos abusos. Cuando salgo de allá en el 2014, fui liberado con más de 530 víctimas que estábamos privadas de nuestra libertad en dicho lugar. Pues salí a la nada. A mí me tocó volver a aprender, hasta inclusive hoy cómo se utilizan las redes sociales. Las redes sociales, cómo se maneja la sociedad en la que tú y yo vivimos, que hay normas también que debemos acatar, ¿no? Y respetar. Aprendí a reeducarme de nuevo también. Y fue un proceso de resiliencia muy fuerte porque pues cuando me rescatan ya había salido, ya estaba cumpliendo la mayoría de edad. Y entonces me dijeron, ninguna asociación, ninguna fundación se va a hacer cargo de ti, porque pues ya eres mayor de edad. Y pues me dieron una identidad, ahora me llamo Eduardo Verduzco. Y bueno, desde mi trinchera empecé a hacer algo que se llama activismo social, desde la ignorancia. Yo no sabía ni siquiera que existía una ley general de víctimas. Yo estuve en el Fray Bernardino, en el psiquiátrico, porque yo desarrollé en el albergue La Gran Familia una depresión crónica. Inclusive pues tengo marcas en la piel de que muchas veces intenté quitarme la vida. Inclusive ya estando fuera del albergue La Gran Familia intenté suicidarme. Obviamente pues tomé terapias, fui al área de psiquiatría. Poco a poco fui saliendo adelante. Hoy en día pues ya tomo mis medicamentos, ya tomo mis terapias los días que me toca. Pero pues también es aprender, ¿no? O sea, porque también aquí tenemos el estigma de que una persona que va al psicólogo está loca, ¿no? Y también me tocó pelear con ese estigma porque yo decía, es que pues si voy y si alguien se entera, hasta inclusive relaciones interpersonales, yo decía, y van a decir que yo estoy bien loco, ¿no? O sea, no se van a quedar a mi lado, ¿no? Y todo ello, luego fui aprendiendo un poco más a soltarme, a poder hablar así como estamos hablando tú y yo, porque a mí
O sea, a mí el aprendizaje que me dejó el caso Gran Familia fue que tuve que volver a nacer prácticamente. Inclusive el poderme expresar como me expreso el día de hoy, también llevó años. Y después de ello empecé a apoyar a mis compañeros, víctimas igual del albergue La Gran Familia, a través de una fundación que se llama Vindica, que ellos les dan apoyo psicológico y asesoría legal gratuita, y los empecé a ayudar. Yo la verdad me hice activista social en materia de derechos humanos sin quererlo, sin buscarlo, y tomé como la batuta de las víctimas del albergue La Gran Familia, porque muchas después empezaron a suicidar. Déjame interrumpirte un poco para que nos compartas justo ese trabajo posterior, porque al ser un activista, ¿cómo ganas la confianza? A ti mismo seguramente te costó el que llegara alguien y te diera la mano y decir, acepto, qué otras intenciones tiene, y al experimentarlo en carne propia, pues también lo puedes compartir. ¿Cómo ha sido ese trabajo a través de esta asociación, de las fundaciones, de todo lo que has encontrado? Yo, realmente, pues, yo empecé como un activista, pero desde que fallece uno de mis mejores amigos, víctima del albergue La Gran Familia, Luis Andrés, él se suicida, yo lo descuelgo, porque éramos roomies, y desde ahí entonces yo me doy cuenta que entonces ahora sí que pues realmente que existen instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que debieron velar y cuidarnos en cuanto fuimos rescatados, cosas que no lo hizo lamentablemente la institución. Entonces como yo me empiezo a dar cuenta de ese tipo de cosas, pues entonces digo, de ahí me agarro y empecé a leer que era una ley general de víctimas, que por ejemplo esta comisión debía de habernos creado un proyecto de vida, y así. Entonces yo vengo de esos activistas de hacer plantones, manifestaciones solo. Sí me tocó muy difícil, la verdad, porque en el 2019 me manda a encarcelar esta comisión. Estuve una semana en el reclusorio Oriente. Ahí es cuando entra un despacho jurídico que se llama Asesoría Jurídica Victimal. Ellos van, ese licenciado Noé Franco va y me dice, yo te voy a apoyar. Pero yo tenía esa desconfianza, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo me quieres apoyar si nada a cambio, no? O sea, y me dice, no, a la semana me saca, yo no tenía dónde vivir, yo no tenía recursos, o sea, prácticamente otra vez a vivir a la calle. Y él me apoya y renté un cuarto en La Guerrero. Me dice, ya no hagas eso, por favor, porque pues al rato va a ser algo más feo. Y dice, yo te voy a apoyar con asesoría jurídica para que puedas luchar por tu reparación integral del daño, porque hay una recomendación de la CNDH. Y lamentablemente en esa recomendación también quiero comentar que no se le reconoce como víctimas a los que estuvieron antes dentro del albergue La Gran Familia, solamente a los rescatados. Y es una historia inmensa, te agradezco muchísimo que nos estés compartiendo detalles tan delicados, tan fuertes de tu historia. Y perdón que te interrumpa un poquito porque se nos acaba un poco el tiempo, sí. Pero brevemente, el arte también ha sido importante en tu vida. Comentábamos que eras músico, solo por dar un poquito de luz en este momento. Pues yo prácticamente cuando me ayuda esta fundación también que se llama Vindica, empiezo, pues ya peleo la reparación integral del daño y ya te quedó un poco más como de tiempo para, escribí un libro y dije, que se llama La historia de Eduardo Verduzco, lo lancé hace 2 años, ojalá y aquí pongan las redes y todo, lo escribo, pero yo también a nivel personal yo venía muy lastimado. Y yo lo escribí hace 7 años. El libro no es algo así que tú digas, ay, es un libro, una Biblia. Más bien lo escribí para que la gente que lo lea se identifique con él, o sea, mis palabras, o sea, tal como yo lo sentí, como lo viví, eso es lo que quiero para la gente que lo vaya a leer.
yo tenía mucho miedo de publicarlo porque yo decía, ¿quién se va a interesar? Yo soy una persona que solamente tiene la secundaria apenas. O sea, eso me detenía mucho, el no creer en mí. Hasta que al lado de mi esposo, que está detrás aquí de cámaras, siempre apoyándome, le dije, es que mira, tengo un libro, es así, llevo una corrección de estilo, hay que hacer portada, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo lanzamos totalmente independiente, los dos juntamos nuestro dinero y lo pudimos lanzar. Y pues luego también me dediqué un poco a la música, porque en el albergue aprendí música. Y he producido música, también doy conferencias en las universidades, hasta en anexos, también en bandas de guerra, en todos lados. Qué ganas de leer tu historia, porque tienes tantísimo que contar, tanto trabajo que has hecho además para contribuir a todos estos años lamentables que se gestaron a partir de esto. Pero importantísimo cómo compartes esta historia, gracias, en la cual, pues bueno, tenemos este lado oscuro, pero también hay que encontrar la luz siempre. Ya aparecieron tus redes sociales en pantalla. Pues nada, siempre bienvenido, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, gracias, y la verdad espero también que esto que acabo de contar les sirva a la demás gente que está pasando por algún momento difícil, que vean que sí se puede salir adelante, y que también, pues, si necesitan terapia, la busquen y busquen ayuda también. Siempre, fundamental. Pues muchísimas gracias y se nos acabó el programa. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo y gracias por estar aquí. El 11 es un canal educativo y cultural, cuyo propósito es mostrar y apoyar las diversas expresiones sociales y artísticas. Por ello, 80 millones no tiene fines de lucro, solo buscamos dar voz a quienes tienen algo que aportar para que seamos una sociedad cada vez mejor. En México, 80 millones de personas tenemos algún tipo de vínculo con la discapacidad. O vivimos con ella, o formamos parte de su familia o de su entorno. Este es un espacio creado y dedicado a los que transitamos la vida de otro modo. A los que no caminamos recto, a los que hablamos diferente, a los que vemos con la piel, a los que oímos poco o nada, y también a los que aceptamos la diversidad con alegría. Estas son nuestras historias, las historias que nos interesan a 130 millones de mexicanos.